Nos separamos y arrancamos otro bloque. ¿Sabías que realizar intervenciones, inducciones, maniobras o cualquier cosa para apurar el momento del nacimiento constituye una vulneración a tus derechos sexuales y reproductivos? ¿Sabías que cuando tenés miedo inhibís el mecanismo de liberación de oxitocina que activa el trabajo de parto? Si te sentís amenazada, si te sentís asustada, se bloquea tu capacidad de poder parir. Bueno, acá estamos nuevamente en este especial de la Semana Mundial del Parto Respetado, para ir con vos, para ir con derechos. Estamos con orgullo. Con orgullo, es verdad. Gracias, hija. Bueno, acá la compañera, hija mía y abogada e integrante de Vos Podés, que es Emiliana Angelucci Ribot. Vamos a estar preguntándole a ella ahora la perspectiva de los derechos como profesional de la justicia. ¿Será justicia eso? No. ¿Será justicia? Ojalá, ¿no? Que sea justicia. No que haya más justicia. porque está como muy ligada al poder juicio. Judicial. Ah, bueno. Pero bueno, sí, en términos, si querés, más espirituales, sí es con la justicia, porque lo que estamos buscando es justicia para las mujeres y los niños que están naciendo en este contexto violento. Claro. Bueno, y acá está Vicky también, que está acompañando esta emisión especial, recordando sus últimos 6 años en este camino Sí, qué fuerte. de la Semana del Parto Respetado después de... Qué fuerte, porque aparte, ¿sabés que recién, escuchándola a Claudia, cuando hablaba, por ejemplo, del tema de los barbijos, a mí que me tocó parir al principio de la pandemia... Qué loco pensar que hubo un montón de mujeres que tuvieron que parir con barbijo, como, bueno, nada, por protocolos y qué sé yo. Por protección, eso también es lo cínico, porque pero, como con ese otro discurso... ¿no? Qué contradictorio, porque ¿cómo hago para parir y para entenderme, y para entenderte, y para verte la cara, ¿no? ¿Cómo haces para respirar con un para cosa en la boca? Bien y sentirte en bien, el momento estar feliz y no estar asustada. Hacer fuerza sin oxigenarte, me parece terrible. Rarísimo. Yo que además sufro de claustrofobia, me parece me hubiera agarrado un ataque de pánico en pleno trabajo de parto, con un barbijo ahí. Sí. Me quedé pensando en eso y digo, bueno, ¿no? Las libertades, como son a veces pequeñas cositas, ¿no? Pequeños gestos, pequeños... Vos tuviste la suerte o tuviste la decisión de ir a buscar un equipo respetuoso en donde no tuvieras ese tipo de limitantes. Claro. Porque lo que ocurrió no fue general al 100%. Es decir, no es que en todo el país, por lo menos Argentina, no sé los demás países, pero no en todos los países, en todos los lugares de Argentina, las mujeres parían con barbijo. Pero en la gran mayoría sí. Porque como se priorizaba la emergencia sanitaria... se llevaba puesta la emergencia sanitaria, se llevaba puesta pero mientras tanto había cosas muy pulsionales, muy, muy elementales. Es decir, el nacimiento de un ser humano es básico, es primal, es primero. Yo no entiendo, nunca entendí esto. ¿Cómo se puede ordenar poner el nacimiento en el medio o en el final de la lista de prioridades? Uh-huh. Tiene que estar primero. Sí, así como está, como debe estar primero el derecho del niño, ¿no? Exacto. Como debe primar el derecho del niño, de la niña o del adolescente, debería estar incluido, pero por eso digo, hay cosas que tendrían que estar ya naturalizadas y que las tendríamos que entender, pero que es una cuestión también cultural. Sí. Seguramente porque hay intereses detrás, ¿no? Hay gente a la que le conviene o que tiene algún tipo de interés de que esto no sea lo natural o lo que tenemos como, sí, sobre todo eso, como naturalizado. Uh-huh. Pero es muy raro que el nacimiento sea pensado como, o entendido como un momento de algo más relacionado a la medicina que a lo personal, bueno, ¿no? Claudia lo dijo, no es un hecho médico, sino que es un hecho de la vida de las personas. Y bueno, si salimos de esa idea, tal vez las mujeres, las que vamos a parir,
o las abuelas, que vamos a acompañar a las hijas y a las nueras, ¿no? A parir, porque también está esa perspectiva, ¿no? Empezar a esto, no es que, bueno, yo ya tengo 65 años, no voy a parir, bueno, no hablo más de esto, ¿cómo que no? Atrás están mis hijas y atrás están mis nietas y mis nietos que van a tener hijos, posiblemente. Entonces, y va a haber otros niños que vengan a este lado de la vida que van a nacer o de manera antinatural, porque también el nacimiento que no es respetado es antinatural. Y que sobre todo, seguramente, claro, antifisiológico. Digo, en unos años seguro, probablemente nos enteremos de las consecuencias, porque ya se está estudiando, ¿no? Desde la medicina, la neonatología y la ciencia, estudiando cómo cambia, sobre todo en la primera infancia, el modo en el que nació una persona, ¿no? Tal cual. Cómo influye. Ese momento de calma, ese momento de encuentro con la mamá, el vínculo, ese primer vínculo, ese momento tan preciado que es ese encuentro, el acople del que hablaba recién Claudia, ¿no? Bueno, cuando eso es violentado. La frase de Michel Oden, para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer, ¿no? Bueno, digamos que es caballito de batalla de todas las que estamos dentro de esta militancia. A mí me gusta también pensar ahora que nos merecemos hacer estudios profundos sobre el tema, pero, por ejemplo, hoy está tan en boga la baja de la natalidad, en cuánto ha influenciado la forma de parir que tenemos, el miedo que tenemos las mujeres a parir, en no querer tener hijos. Totalmente. ¿No? Porque se sindica directamente al aborto y a la posibilidad que tienen las mujeres de elegir no parir o no gestar, pero no pensamos también que el contexto violento en que se dan los nacimientos en los últimos años de historia de la humanidad ha hecho pensar a las mujeres, yo no quiero pasar por esto. Porque la verdad es que es altamente posible que te violenten en el contexto del embarazo y del parto. Porque Claudia lo dijo, no solo en el momento del parto, ya el miedo, el temor empieza antes. Empieza en el momento donde bates mediante, vas y le decís a tu medique, estoy embarazada. Bueno, y ahí empiezan los riesgos, todas las cosas que te pueden pasar, todo eso que condiciona la mente, que es lo que hace que se bloquee lo mamífero, ¿no? La biología. Entonces, sí, cuando la enumeración de los riesgos, vivir es un riesgo. En este planeta es riesgoso vivir. Sí, totalmente. No está muy seguro este planeta, últimamente menos. No, entonces, ya con lo que comemos y lo que respiramos. Exacto. Entonces, no podés empezar por ahí cuando vas a acompañar desde el punto de vista profesional a una persona que está haciendo algo que es naturaleza pura. Gestar, parir, dar la teta, criar en brazos, ¿no? Que es lo que hacemos las mujeres al principio. Después, claramente, hay todo un sistema, una cultura, un contexto. Hay mujeres que crían más solas, otras que crían más acompañadas. Bueno, eso también está para revisar. Sí, y un discurso también que nos habla de que las que debemos militar o luchar por estos derechos somos las mujeres, ¿no? O las que estamos acostumbradas a esto, y en realidad hay un Estado que debe garantizar que las cosas funcionen, que el sistema médico acepte, adhiera, ¿no? Y cumpla, ¿no? Las normativas vigentes, las normativas por las que tanto se peleó. ¿No? Bueno, y para eso está Emi acá, que es abogada y que se dedica junto con Belén Pardo, que también es una de las compañeras de Vos Podés, que no está en este momento acá presente, pero nos deberá estar escuchando desde su lugar, desde su casa. Y Laura Enzorena, que anda ahí en medio de un embotellamiento de tránsito. En cualquier momento se conecta, Laura. Bueno, ojalá que pueda. Estamos haciendo lo posible. Bueno, están haciendo acá lo posible. Ella está hablando con Laura porque, pobre, está metida en la mitad de un embotellamiento. Llegando hacia un lugar donde pueda conectarse con nosotras y hablar junto con Emiliana desde la perspectiva del derecho de esto que está pasando en este programa, que es la Semana Mundial del Parto Respetado. Entonces, Emi, esto dentro de lo que es la Ley 25929, ¿qué es lo que vos ves, ustedes ven como abogadas, donde generalmente se pisa el palito? En el derecho a la información. A mí me gusta decir que para mí lo primero es el derecho a la información. El derecho a estar informada. Así está mencionado en la 25929, pero en realidad es el derecho de cualquier paciente, de cualquier persona usuaria del sistema médico, que es lo que hacemos todas para parir, es el derecho a estar informada. De ahí
es de donde después vienen todas las otras cosas que no se hacen. Ok. Si una estuviera informada, bien informada, decía hoy Claudia, y retomo, porque te dan la información de lo que quieren, sesgada, cortada. Si una supiera bien todo, podría tomar decisiones informadas y ahí sí realmente ser libre para elegir todo lo otro que dice la ley 25929, que tienen que ser respetadas. ¿Y qué son las decisiones informadas? ¿Por qué mencionas esa palabra? Es algo que es un derecho que tenemos las personas. Es un derecho, sí. No solo de las, vuelvo a esto, no solo de las mujeres que están gestando y pariendo en el marco de la 25929, sino el derecho de cualquier paciente, que podemos hablar de otra palabra, pero la ley de derecho del paciente ya decía estas cosas. La 25929 lo único que hace es aplicarlo al caso particular. Lo único no, dice muchas cosas. Pero si querés, ya podíamos exigir esto, digo, antes de la 25929. Uh-huh. Hoy tenemos una ley recontra mil clara. Es en el contexto de embarazo, parto y puerperio, se tienen que respetar estos poquitos artículos que tiene la ley, con incisos, pero para mí fundamentalmente es el derecho a estar informada. Derecho a estar informada sobre todo, sobre el estado de tu embarazo, sobre cómo está tu bebé, sobre cada práctica que te van a hacer, sobre cada posibilidad que tenés. Es decir, podés hacerte esta práctica o esta práctica. Podés elegir parir vaginal, podés elegir por cesárea. Y sobre eso, cada una de los pros y contras para que una de verdad, de manera informada, pueda tomar la decisión. Uh-huh. Y eso no es menor, porque coarta la libertad, y la libertad para mí es lo que es lo que falta en estos procesos de embarazo, parto y puerperio, porque estamos presas del sistema médico hegemónico, y podemos hablarlo en términos, no de los médicos, porque tampoco es contra los médicos. No es individual. No es individual, no es mala voluntad de los médicos, es claro, que está determinado que sea de esta forma, porque se patologiza el proceso de nacimiento, uh-huh, porque se medicaliza, porque patologizamos, porque la patología se medicaliza para curar, uh-huh, y así empezamos en la cascada de intervenciones y de decisiones sobre los cuerpos ajenos, y la que tiene que ser soberana en todo este proceso es la mujer que está naciendo, claro, y ese bebé que está queriendo salir a este mundo. Bueno, uno de los artículos de la 25929 dice que evitando la patologización y medicalización, es decir, lo dice clarito. Sí. Y Claudia habló hoy, llegás y te ponen el suero. Es decir, exacto, es inconsistente la práctica. Porque si la ley te dice que no hay que patologizar, ¿por qué llegás y te ponen un suero? Y porque además hay una cuestión de cómo se concibe eso. Digo, cuando vos sos paciente y recurrís a un centro de salud, a un profesional de la medicina, sos el que no entiende, no sabe y no se puede curar solo. Claro. ¿No? Necesitas la intervención de la medicina para curarte. En el caso del nacimiento, muy probablemente no necesites la intervención, claro, a menos que suceda algún inconveniente que tenga que ver con alguna cuestión médica de salud del bebé o de la mamá. Pero sí, no necesitarías más que la supervisión, no sé, el cuidado, el acompañamiento, la atención, tener la disponibilidad, exacto, la disponibilidad del médico. Pero no sos la persona que no sabe, la que sabe parir sos vos, y voy a buscar esa ayuda que necesito por si sucede algo. Eso tendría que ser, ¿no? Me parece lo que pasa camino. Es que la palabra del médico pesa, en esta sociedad pesa. Hemos pensado el parto como un hecho médico, y bueno, desde ahí estamos mal enfiladas. Y además también hay una cuestión que lo hablamos en el último programa de radio con Lucía, esta cosa de ir para atrás, de ir a la educación sexual integral, ir a que conozcamos qué son estos procesos. No, cuando estamos embarazadas, bueno, ¿ahora qué viene? También es eso hace que empecemos el proceso con miedo, porque no sabemos lo que nos va a pasar. Totalmente. Entonces ya desde ahí partimos en que alguien me tiene que decir qué es lo que yo tengo que hacer. Y es muy difícil ponerte desde el lugar de soberana cuando ya empezás desde -10. Es muy difícil. Entonces, para mí por supuesto, tenemos que seguir haciendo esto y concientizando y demás, pero hay que ir mucho más para atrás. Esto es un proceso que hay que cambiar
desde muchas estructuras, porque también después si no, lo que nos pasa a las mujeres que queremos cambiar, nos sentimos como otro mandato también, ¿viste? Y eso Sí, es total. terrible. A mí me da mucha bronca y me da mucha pena por las mujeres que lo sienten como un mandato, cuando en realidad las que estamos de este lado tratando de visibilizar que no tendría que ser las cosas como son, no estamos queriendo poner otro mandato, sino que estamos brindando información para que vos puedas tomar la decisión informada. Pero bueno, viste este doble juego que se termina dando en que terminamos como siendo otra carga para las mujeres. A mí me pone muy nerviosa en Sí, ese totalmente. sentido, ¿viste? Es un poco lo que pasa con la lactancia también, ¿no? Uf. Es como el mismo muy mismo fuerte. juego. Yo creo que en la lactancia es peor. En la Hay lactancia, más mandato sí. todavía. Hay más mandato. Sí, porque creo que sí, pero no sé si es más mandato. Hay más gente que quiere dar la teta, pero hay menos gente que quiere parir. Entonces, no sé si es más mandato para la Eso es lactancia. verdad. Eso es verdad. No sé si es más mandato para la lactancia, sino como que, bueno, parir, bueno, es un capricho mío. Ay, Bueno, pero eso es tremendo. Eso es tremendo. Que se piense que vos tenés ganas de tener un parto respetado como un capricho, no se entiende principalmente la fisiología del proceso, no se entiende que está dentro, Claudia dijo, está dentro de tus capacidades, vos dijiste también, es decir, de tu naturaleza, eso, mamífera, ¿no? Sí. Bueno, es un poco todo. Y sí, porque aparte pensaba en esto de cómo el pico de oxitocina que ella dijo, ¿no? Después de parir, yo me pienso a mí, en mi experiencia, en mi trayectoria, y pienso cómo fui yo después de mis 2 partos, ¿no? ¿Quién era yo en ese momento inmediato después? En una era una persona en un pasillo, tapada con una frazada, temblando por una anestesia que estaba yéndose, sin mi bebé, ni idea dónde estaba mi bebé, y esperando que una camillera me lleve, Algún lado. mientras escuchaba Sí. conversaciones de gente que no sabía quién era. Quedé ahí. Y en el otro nacimiento de mi segunda hija, yo estuve todo el tiempo con ella, y a los 20 minutos de haber parido mi hija, yo estaba parada comiendo una empanada de jamón y queso. Ah, pero mirá vos la Claro. señora, empanada de jamón y queso. Sí, Mirá vos, tenía Con hambre. un nivel Tenía de hambre. alegría de Sí. eso. que te iba a yo no decir. les puedo explicar. Si eso pudiera ser transmitido, si eso lo pudiéramos contar, si eso fuera moneda corriente, si los discursos estuvieran más disponibles, estos discursos, yo creo que todas quisiéramos pasar por eso, porque realmente ese rush de energía que tenés al momento de que te ingresa esa oxitocina posterior Increíble. es espectacular. Es espectacular. Y realmente es lo que te hace decir, bueno, las 30 horas de trabajo de parto, porque vos tuviste 23, yo tuve Sí. 30, Valieron la pena. valieron la pena. Esto es una competencia. A ver quién tuvo más tiempo para parir. ¿Quién? Bueno, la que estuvo un montón de tiempo en la autopista con un embotellamiento es Laura Anzorena, pero ya está acá. Llegó a la radio. Hola, Laura. Hola, Laura. Bueno, buenas tardes. No estás en el Escuchándola. auto. No estás en el auto. No, no Llegaste. estoy en el auto. Acabo de llegar, puse el celular, estoy llegando a un lugar donde vamos a hacer una actividad De la Relacaupan. Relacaupan. Ujú. Sí, con María José Bernasconi, que es nuestra coordinadora nacional, que le mandamos un beso a Majo, que debe andar por ahí. Van a presentar un programa ahí en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado. Laura, Sí, vos... vamos a hacer una proyección de un corto documental. Ah, que van a hacer el está en Justicia documental. Pedir Derecho, y nos vamos a encontrar también con compañeras del colectivo Ley Joana. Bueno, Ok. así que instantes ahí. Qué lindo. Bueno, después me cuentan, fílmenlo, así lo puedo ver. Bien. Escúchame, Laura, bueno, la vamos a presentar. Laura es socióloga y es abogada. Le gusta más que hablen de ella como socióloga, no sé por qué, porque eso no me quedó muy claro, pero bueno, estás dentro de un colectivo donde se trabaja, igual que Emiliana en Vos Podés, y en su estudio particular, con los casos de violencia obstétrica, es decir, con mujeres que han sido... han atravesado episodios de violencia obstétrica y o mala praxis, o una cosa lleva a la otra. Ahora me van a contar entre las dos. Así que bueno, hago la presentación tuya y contanos un poco el tema de las denuncias, cómo hacen ustedes para tomar esas denuncias, ¿no? Porque recién estábamos hablando de que, bueno, los derechos están. La información falta. Emiliana
puntualizó en esto, ¿no? La ausencia de la información como que es el derecho más vulnerado en el principio. Y después está el parto y todo lo que pasa, y el nacimiento y todo lo que pasa, y todos los derechos que se vulneran. Y entonces, ¿qué se hace? Te vas a tu casa y decís, bueno, pero tengo a mi bebé sano y le doy la teta y me voy a mi casa, cuando te vas a tu casa con tu bebé sano, ¿no? Sí. Y vos sana. Porque también esa es una de las variantes. Entonces, bueno, en todo ese marco, ustedes que son abogadas, que están laburando por eso, me gustaría que ahondáramos en eso. Bueno, les cuento. Contá. Les cuento que como decís, Lorena, nosotras Gestar Justicia, Parir Derechos es un colectivo de denuncia integrado por mujeres que llevan adelante sus propias denuncias de violencia obstétrica. Uh-huh. Es en principio esta red de mujeres que están denunciando lo que ellas atravesaron en su propio, en principio, la mayoría en sus procesos de parto. Ok. Y esto está integrado por compañeras de Ciudad de Buenos Aires, por compañeras de Entre Ríos, está Carolina Sigal-Fogliani, está Paula Pisac, Janina Vera, Uh-huh. Y de distintas provincias. Esto para mí es muy importante, porque cuando decimos que la violencia obstétrica es estructural, claro, las respuestas también tienen que ser colectivas, porque es muy difícil poner el cuerpo, una denuncia frente a una violencia estructural de modo individual. Claro. Y bueno, a partir de una experiencia muy puntual, que fue la experiencia de un grupo de mujeres que denunciaron juntas, 7 mujeres, 4 de ellas perdieron a sus hijos en el marco del parto, a un hospital municipal del conurbano. Uh-huh. A partir de esa denuncia que ellas transitaron colectivamente, se fueron sumando otras situaciones, experiencias. Entonces, de esa denuncia colectiva surgió lo que nosotras llamamos esta colectiva de denuncias. Okay. Y la verdad también es una pregunta, ¿qué hacemos? Yo digo, las venía escuchando. Y venía escuchando a Claudia y todo y también acá lo que estaban diciendo de lo hermoso y lo poderoso que es atravesar una experiencia de parto en condiciones deseadas. Y bueno, es venir a hablar de la violencia obstétrica y de las denuncias y de estas historias tristes y arrasadoras, porque son partos que se arrasaron con vidas. Uh-huh. Bueno, es como el lado más triste. Sí, sí. Pero, bueno, me parece que en lo inmediato la pregunta también que nosotras nos hacemos es cómo se hace para que la denuncia general de denuncia pública de la violencia obstétrica en partos, nacimientos y también en otros eventos obstétricos articula con las denuncias individuales que cada mujer puede hacer, sabiendo que tal vez cada una de esas denuncias puede ser un camino para poner una voz y plantear algunos cambios necesarios. Laura, te hago una pregunta. Ustedes, vos Sí. te referís a denuncias. Yo un poquito por tener una hija abogada y por estar tantos años en esta militancia del parto respetado, las que hacemos esto, estamos como medio empapadas en el tema de cómo hacer para denunciar, porque fue siempre muy complejo. Al principio era solo una denuncia administrativa que nadie te contestaba. Y bueno, y de a poquito empezaron a aparecer esos casos individuales, como vos decís, la persona que va individualmente a un abogado, se asesora, y se hace la denuncia en lo civil, en lo penal. Bueno, hay casos, hay algunos pocos resultados, ¿no? Muy poquitos, demasiado pocos, ¿no? En el volumen que hay de situaciones de violencia. Entonces, mi pregunta es, ustedes, esta colectiva de mujeres que han hecho denuncias administrativas? Y ahora le pregunto a Emiliana también, que participes vos, que sos la experta acá, o directamente han avanzado en otros fueros. ¿Cómo es? Bueno, nosotras cuando hablamos de denuncia, hablamos en un término general. Lo que decimos es, denunciar puede ser muchas cosas. En principio, formalmente va a ser poner en conocimiento de una autoridad con competencia para tomar alguna medida de investigación y tomar alguna medida de sanción, reparación, incluso recomendación de mejora en la política. Digamos, no necesariamente, cuando uno piensa en denuncia, tiende a pensar en principio en el ámbito judicial. Uh-huh. Y en particular
en el ámbito penal, ¿no? Una sanción. Y acá, como bien vos decís, la violencia obstétrica tuvo algunas experiencias de las que quedaron hijuelas Sí. respecto de cómo procesar denuncias en el ámbito administrativo, ¿no? Lo que fue esa experiencia de la mesa de trabajo en la CONSAVIG, de la que participaron muchos organismos y que fue, me parece, un intento por articular e intervenir articuladamente de los distintos organismos frente a estas denuncias, ¿no? Okay. Eso quedó planteado, digo, en concreto, nosotras, según el caso, evaluamos qué hacer. Realmente, nuestra recomendación, nuestra orientación, nuestro acompañamiento va a depender siempre de la escucha de lo que esa mujer quiere hacer. A veces lo que esa mujer necesita es poner en palabras y comunicárselo a la institución. Y entonces eso puede ser una denuncia administrativa y hay veces que dicen, no, quiero una carta. Bueno, armemos esa carta juntas. Y eso hasta, por ejemplo, Carolina Sigal Fauliani, que recorrió todas las instancias administrativas y judiciales y llegó a una instancia internacional como es el comité de CEDAW y que terminó con un fallo, con un dictamen de CEDAW que establece no solamente que el Estado argentino violentó los derechos humanos y sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos y que tiene que resarcir económicamente y, digamos, materialmente a ella y a su hijo, sino que establece todo un conjunto de obligaciones, recomendaciones como garantía de no repetición que tendría que estar implementando el Estado argentino. Que implica, por supuesto, capacitación, tanto en el ámbito público como privado. Lo que dice el fallo de CEDAW, y eso es muy interesante, es que las obligaciones del Estado no terminan en los efectores públicos, que también están obligados a dar cuenta de lo que sucede en los efectores públicos. Sí, cosa que acá en la Argentina, cuando vos haces una denuncia en el Ministerio de Salud, te dice, yo voy por los hospitales públicos, en los privados no me meto. ¿No? Tal cual. Pasa eso en acá. Algún momento, y otra cosa que dice CEDAW es, tienen la obligación de generar canales de denuncia. No puede ser que va una mujer a denunciar y le dicen, no, pero eso no es no hay lesiones. Claro, no hay delito, te dicen. Claro. Y vos decís, en realidad no solamente hay un delito de lesiones, sino que está agravado, o que las obligaciones del Estado en materia de debida diligencia son obligaciones reforzadas. ¿Por qué? Porque está atravesada por una situación de violencia de género. Claro. Entonces, lo que dice CEDAW es, bueno, Argentina tiene un desarrollo muy grande en materia de normativa, de derechos. Eso tiene que empezar a materializarse en políticas públicas concretas, tanto en la atención de salud como en la respuesta cuando esos derechos en materia de salud son violentados. Bien. Laura, eso fue no hace tanto tiempo, es bastante reciente lo de CEDAW, ¿no? Hace un 25. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo se implementó? Nada. Bueno, les quiero decir, porque ¿sí? lo que pasa es que nosotros hacemos por eso yo digo, me cuesta mucho hablar como abogada, porque las leyes están ahí fijas, y uno podría decir un montón de cosas que son obligaciones, que deberían ser, y digo, bueno, yo hablo como activista y como militante, porque voy a hablar del experimento de estar viendo qué pasa, y en ese experimento lo que sucede es que tenemos un gobierno a nivel nacional que está reportando muchísimas regresiones en materia de salud, claro. En materia, vos me preguntabas de justicia, porque vos me preguntabas recién por las vías administrativas de denuncia. Hasta hace poco teníamos por lo menos 3, que decíamos, cualquier activista del parto respetado decía, tenemos 3 vías. El INADI, la Defensoría del Pueblo, CONSAVIG. Y después discutíamos si eso servía o si no servía. Sí, ¿no? El INADI no está más. Habíamos llegado a la conclusión de que servía muy poco. Hoy, en cuanto asume Milei, cierra el INADI y cierra CONSAVIG. Sí. Hoy por hoy lo que tenemos que nos va a dar una respuesta, la Defensoría del Pueblo de la Nación sigue receptando denuncias y a mí me parece que sigue siendo importante la respuesta que da, que es, hace un dictamen donde le da un encuadre jurídico y explica por qué, detalladamente y con mucha rigurosidad jurídica, porque eso que se vivió es una vulneración a los derechos humanos y notifica a las instituciones que deberían intervenir.
Sí, acá en Provincia de Buenos Aires el OBG también funciona así. Y ha tenido su buen momento el Observatorio de Violencia de Género acá en la provincia de Buenos Aires. Ha tenido buenas intervenciones, pero bueno, es como vos decís también, lo político, ¿no? Es como que fagocita cualquier movimiento en el ámbito de lo social, porque bueno, nos impone condicionantes. Y es lamentable, pero bueno, es en todos los órdenes. Laura, bueno, estamos ahí cerquita de ya llamar a la siguiente compañera, que es Melina Brofman. Vamos a hablar de los derechos de los niños cuando nacen, ¿no? No solamente de las mujeres, pero necesito un cierre de parte tuyo, algo que te interese comunicar. Vos pensás que esto lo va a escuchar una mujer que capaz que está embarazada, o una mujer que capaz que parió y recién ahora se está dando cuenta que su parto fue violento. Viste que eso pasa, ¿no? Y sí, la verdad que me hicieron esto, y no se podía, y yo, claro, no me sentí mal porque sí, porque me agarró depresión posparto, me sentí mal porque todo lo que me pasó fue horrible. Entonces registra la violencia obstétrica después del parto. Eso suele suceder. Entonces, pensando en esas dos mujeres, en la que ya le pasó y la que está embarazada, para evitar la violencia obstétrica, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendación vos como activista y como madre, ¿no? Que sos. Mira, para la persona que está embarazada, me es difícil responder como activista de la denuncia de la violencia obstétrica, pero sí decirle que se informe, que vaya, que el parto, el momento del nacimiento de un hijo, sea por parto o por cesárea, puede ser lindo, puede ser feo, pero nunca nadie va a decir que fue intrascendente, que se olvidó de ese día. Entonces, saber que ese día va a dejar marcas, ¿no? Es el día en que nacemos. Lo digo y me emociono porque la verdad es que siempre es bueno, y que entonces que nos preparemos, que no nos pongamos en manos simplemente de un médico, sino que nos pongamos en nuestras propias manos, en nuestros propios deseos. Eso por una parte. Y respecto de que las personas que están revisando qué pasó en ese parto, yo lo que siempre digo con otras que pasaron por situaciones similares. Y a veces el primer paso, nuestra experiencia, es encontrar un oído, una escucha abierta que ayude a sacar la voz y a poder revisar y a poder armar y pensar y relatar qué es lo que pasó. Encontrarle un sentido a eso me parece que es un primer paso que parece por ahí simple, ¿no? Como, bueno, nosotras también desde el activismo durante muchos años hemos hablado y hemos incentivado a escribir esto de los relatos de parto. Y bien cuánto nos ha dado, ¿no? Poder mostrar, compartir. Pero cuando uno pasó por violencia obstétrica, eso es un trabajo doloroso y que nuestra experiencia nos dice que a veces se posterga por años, por décadas. Mujeres que dicen, por primera vez pude contar y reflexionar qué me pasó en mi parto, y pasaron 30 años. Laura, y en el marco de esta Semana Mundial del Parto Respetado, donde el lema es parir con voz, parir con respeto, justamente esa voz, ¿no? No importa que pasaron 30 años. ¿Te gusta que lo cambiás? Porque dice parir con orgullo. Con orgullo. Por respeto siempre. Parir pero por algo. 2 veces. Con derechos, y dijiste ahora con respeto. Y me gusta. ¿Y por qué sí? Porque tal vez podemos parir con miedo. Vamos también, a parir como también. estamos. Es verdad. Igual, viste, yo soy una mujer de edad, entonces yo ya estoy desfrontalizada y puedo decir cualquier cosa. Pero me gusta. Puede fallar, pero en mi corazón, vos sabés que yo tengo esto, lo tengo ahí adentro de las venas desde que nació esta chiquita que está acá, que hoy es mi hija de 41 años. No, Laura, en esta, pero yo decía, porque cuando vos hablabas de contar la experiencia, el relato, decía, bueno, tiene que ver con este lema, ¿no? Esto de parir con vos, no es solamente en el momento del parto, ¿no? En el momento del parto parir con vos, pero después que la experiencia vos la puedas comunicar. Es decir, la voz es comunicación, es expresión, es contacto con el otro, ¿no? Vos manifestás algo de vos a partir de esa voz. Entonces, bueno, haciendo un cierre con el lema, y ya te dejamos para que puedas ir a la actividad, y nosotras nos metemos en la tercera parte del programa. Decime. Yo les meto una pastillita.
Nada más contarles que ahora en esto creo que no sé si supieron, pero después de 22 años, Sí. Paula Pisac, que Paula fue Pisac. un caso emblemático, ella es una referente en el activismo por los derechos del parto y nacimiento, es parte del colectivo que promueve las casas de parto. Hace 22 años ella lleva adelante una demanda que fue pionera en enmarcar lo que ella vivió como violencia obstétrica. Paula, después de su parto, teniendo una cesárea innecesaria, quedó cuadriplégica Ujú. y quedó completamente sorda. Tuvo que recuperar su vida. Y hace 22 años esperó una respuesta, hace pocas semanas tuvo finalmente una respuesta muy positiva que va a marcar un antecedente jurídico importantísimo por parte de la Cámara de Apelaciones Civil de Misiones, pero lamentablemente los demandados apelaron. Esto quiere decir, sí, apelaron, que esto se va al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y esto lo pongo porque me parece que el modo en que también las organizaciones, las personas interesadas en estos temas de promoción de los derechos del parto y nacimiento, estemos atentas para abrazarla, para acompañarla en este camino. Eso nada más. Bueno, Laura, sí, es súper importante que nos hayas recordado lo de Paula. Te súper agradecemos, te despedimos, estamos medio ahí contra reloj. La vamos a tener ahora a Melina, así que si la puedes escuchar, quédate por ahí conectada.